Bueno, buenos días. Nos acompañan la profesora Geraldino Campo y la profesora Olga Lucía Zapata. Ellas han presentado un proyecto de investigación que ya está en la fase final y ya se terminó, mejor dicho, los compromisos y solamente faltaría por cumplir este que para nosotros es supremamente importante, que es que la comunidad académica conozca los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo. Profesora, tiene usted máximo 45 minutos para exponer y después habrá, pues si vienen más personas y o intervención de la otra profe, la escuchamos. Bueno, muchas gracias y buen día para todos. Yo, digamos, tengo una presentación que quisiera entonces compartir con ustedes. Eh, Permítanme un segundo, yo comparto entonces la presentación. Si alguien me puede confirmar si ya se está viendo la Sí, presentación. profe, se está viendo. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue digamos, una investigación que se presentó a finales del año pasado y que pues luego de surtir los procesos de evaluación y pues como evaluación y de toda la revisión institucional pues fue aprobada para realizarse. Hace parte de, de una indagación que desde el grupo de investigación al cual pertenecemos eh, hemos venido pues planteando ya algunos o problematizando algunos asuntos referentes al programa de gobierno y la pretensión entonces es que esta se convierta en un objeto de estudio sistemático para nosotros a través de microinvestigaciones, ¿cierto? O sea, investigaciones que son, que son puntuales, que son de corto alcance si se quiere, para poder realizarse también en un periodo de tiempo corto y aprovechando pues la política de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, recibir, digamos, un apoyo económico que nos permita entonces financiar este tipo de investigaciones. Entonces, hace parte pues de esa apuesta estratégica, al igual que otros temas, como es el de control social y rendición de cuentas, que digamos están planeados dentro de las líneas de investigación del grupo como microinvestigaciones sistemáticas que van, que van pasando de una fase a otra. Bueno, ya sobre el tema del programa de gobierno habíamos hecho no una investigación formal, pero sí unas primeras, digamos, reflexiones e indagaciones y en ese momento nos llevó a preguntarnos qué sabíamos nosotros de la producción académica, ¿cierto? Entonces, esta fue la pregunta orientadora de esta investigación puntual que entonces se presentó a la convocatoria de tendencias disciplinares porque pues lo que queríamos también era, digamos, ampliar un poco esa mirada académica sobre este proceso. Entonces la pregunta fue, ¿cuál ha sido, perdón, desde su aparición hasta hoy, la evolución de la producción académica del concepto y el proceso, programa de gobierno, y si en esa producción se podía ver la conexión con los planes de desarrollo. Entonces, y desde su aparición significa pues entonces abordarlo desde el periodo o desde el año 1994. Inicialmente les cuento que nos dio un poco de susto plantear un programa, un periodo, perdón, de tiempo tan amplio, porque pues para hacer una investigación de tan poco alcance y de poco tiempo para su ejecución, pues temíamos que no fuéramos a lograr. Sin embargo, pues nos llevamos una sorpresa y es que en realidad la producción académica sobre este tema en particular ha sido poco. Eh, bueno, y como les digo, parte de 1994 porque pues en 1994 se crea la ley 131, que es la que se denomina voto programático y la que le da vida, digamos, al programa de gobierno como fue establecido por la Constitución de 1991.
Entonces, esta investigación se aborda básicamente desde la estratégica metodológica del estado del arte, que es pues, catalogada como una investigación documental y por lo tanto, digamos, se limita solo digamos, a este alcance. Iniciamos el 20 de febrero y terminamos entonces el 20 de agosto. Y dentro de los criterios de inclusión y exclusión de los proyectos que íbamos a analizar, entonces priorizamos aquellos artículos que fueran publicados en revistas indexadas en Colombia y que pertenecieran al área de ciencia política y administración pública. Que esos artículos estuvieran o hayan sido publicados en el periodo, digamos, de observación y priorizamos los que divulgaran resultados de investigación. Aquí incluimos los trabajos de grado, de pregrado y posgrado, pero también que fueran de esas áreas de ciencia política y administración pública, y excluimos todos los demás artículos, ya fueran de opinión, de reflexión, ¿cierto? Editoriales, bueno, ese tipo de artículos, digamos, no estaba dentro de nuestra pretensión. Vale aclarar que con el inicio, digamos, de la investigación, en febrero, nos dimos cuenta, por ejemplo, que uno de los elementos más asociados al voto programático era el asunto de la revocatoria del mandato. Y en ese sentido, la mayoría de la producción académica, digamos, se vuelca a esa temática. Pero como nuestro propósito era mirar cómo el programa de gobierno en la producción académica estaba planteado y desde su conexión con los planes de desarrollo, por eso excluimos aquella producción que estuviera relacionada con la revocatoria del mandato, ¿sí? Porque ya hace parte pues como de otro componente que está inmerso dentro de esa ley, que tiene que ver ya con las sanciones, digamos, al funcionario, al gobernante que no cumple, digamos, con ese mandato, ¿cierto? Nosotros, si bien entendemos que el programa de gobierno hace parte, digamos, precisamente de esa postura o de ese planteamiento, quisimos mirarlo más en relación con el eslabonamiento que se da para la creación del plan de desarrollo. Bueno, el equipo de investigación estuvo compuesto entonces por Geraldine Fuentes, que fue la investigadora principal de esta investigación. De mi parte, digamos, fungí como investigadora de apoyo y tuvimos dos estudiantes de ciencia política, Laura Vanessa y Luis, eh, que, digamos, estuvieron a lo largo de todo el tiempo de ejecución y que tuvieron un desempeño, digamos, maravilloso y muy destacable dentro de esta investigación. Bueno, además, pues, como iniciamos el 20 de febrero, al poco tiempo en realidad nos vimos sumergidos en las restricciones de movilidad declaradas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia, y esto, digamos, impuso unos retos, pero también sufrimos algunas limitaciones y algunas restricciones para acceder al material, y eso, digamos, tuvo consecuencias dentro de la investigación que enseguida les hablaré de cuáles. Bueno, yo quise traer este esquema que está publicado en una cartilla o en un texto pues, que se encuentra en la página del DNP del gobierno colombiano y que fue, digamos, auspiciada por el PNUD y por la ESAP, en la cual muestra como la ruta de la construcción de los programas de gobierno. El tema de guías y rutas para la construcción del programa de gobierno de los candidatos que aspiran pues, a cargos de elección popular, pero pues aquellos, digamos, a los cuales les aplica el voto programático, digamos, ha aparecido desde hace rato en la literatura. Hay varios tipos de guías, todas ellas con el ánimo pues, de instruir a los candidatos de cuáles serían como los componentes mínimos, digamos, que tienen que tener en cuenta a la hora de realizar su programa de gobierno. Este tema del programa de gobierno, como les dije al principio, pues ha sido de mi interés particular desde hace ya muchos años.
incluso cuando trabajaba el tema de agenda pública desde el 2009, ha sido, digamos, objeto de mi interés, eh, y a medida que me voy sumergiendo como en él, pues encuentro que me gusta más y que hay mucha punta, digamos, todavía para sacarle a este tema, ¿cierto? Entonces, en esta ruta lo que quisiera destacar es el asunto, digamos, de la participación ciudadana y dónde se ubica entonces la participación ciudadana, ¿cierto? Según la ruta, es ideal que el candidato con su equipo de trabajo, digamos, construya de manera participativa ese programa de gobierno y que incluso lo socialice antes de que él inscriba dicho programa ante la registraduría, requisito pues eh, por ley para poder tener o formalizar, digamos, su inscripción a un cargo de elección popular, ¿cierto? Una crítica que yo hago es que en muchos casos esta construcción participativa en realidad tiene falencias eh, que no son suplidas a lo largo de la realización de este programa y que muchas veces el programa se redacta, digamos, por un equipo más pequeño, un equipo de trabajo del candidato, y que ya la socialización de hecho se hace es después de la inscripción del programa de gobierno ante la registraduría y no antes, ¿cierto? Entonces, digamos, ha sido unos hallazgos que a medida que más me introduzco, digamos, en el tema y en este tipo de investigación, lo voy ratificando. Bueno, ¿qué resultados encontramos eh, para, digamos, entrar en materia? Seleccionamos entonces las 29 revistas, perdón, indexadas según según el Ministerio de Ciencia a través pues, del Publindex, ¿cierto? Como les dije ahorita, revisadas en el periodo de observación. De estas 29 revistas, encontramos que en 19 de ellas no habían artículos sobre el tema, ¿sí? Entonces, eso nos empezó a sorprender mucho y nos vimos entonces también en la obligación de tratar de ampliar un poco esas restricciones que al inicio teníamos de inclusión del trabajo. Fuimos un poco flexibles debido pues a que no había mucha producción académica que revisar, y segundo, por las limitaciones de la pandemia, ya que algunas de esas revistas encontramos, digamos, artículos, pero estaban en físico y ya no podíamos acceder a las bibliotecas a consultar el artículo ya en físico, ¿cierto? Entonces, prácticamente eh, hubo varios artículos que todavía nos están esperando para ser revisados y analizados debido pues a que no pudimos acceder online a esto. Al final entonces, 9 revistas nos quedaron sin poder completar esa búsqueda, pero ya las tenemos pues identificadas y los artículos también identificados, pues nos faltaría hacer la revisión y el análisis. Encontramos entonces 6 artículos que analizamos para ese periodo dentro de estas restricciones, ¿cierto? Planteadas de que fueran producto de investigación y que el tema estuviera asociado al programa y no a la revocatoria. Más 3 trabajos de pregrado y 2 de especialización. Entonces, dada, digamos, estas condiciones, también completamos con otra producción que fue mirar libros, publicaciones en libros, así como luego ampliamos a artículos de contexto internacional, ¿sí? O sea, que también se discute sobre este tema en otros países o en el contexto internacional. Bueno, para efectos, digamos, de esta divulgación, solamente nos vamos a referir a los resultados nacionales, ya que, digamos, los resultados referentes al ámbito internacional todavía, digamos, hacen parte, digamos, de una reflexión mayor que nos queremos hacer, que tiene que ver con la posibilidad de hacer un estudio comparado
aunque ya advierto que un profesor de la Universidad del Rosario recién publicó un libro sobre el programa de gobierno y ahí, digamos, hace también un análisis, aunque más desde lo normativo y lo digamos, jurídico, jurídico, ¿sí? Hace más un comparativo, digamos, de esa figura en el ámbito jurídico, pero como les digo, como les dije, perdón, nuestra pretensión es aterrizarlo más a la planeación, ¿cierto? Mirar la figura del programa de gobierno como un instrumento de planeación. Bueno, ¿qué nos encontramos? La mayoría de la producción académica, entonces, en realidad se ha concentrado sobre la revocatoria del mandato, eh, lo que hace, digamos, que se dejen de lado como tres aspectos que propone la ley, ¿cierto? O sea, en mi interpretación, yo no soy abogada, entonces lo voy a plantear con todo el respeto hacia quienes son abogados y quienes pueden hacer una interpretación, digamos, más precisa de este asunto, pero yo tengo entonces, digamos, la interpretación que yo hago es que esta ley propone cuatro ámbitos, digamos, si se quiere, de actuación o de intervención de estos temas. Uno es que, claro, lo propone como un mecanismo de participación, ¿cierto? O sea, el voto programático se materializa, ese mecanismo de participación se materializa a través del mecanismo del voto, ¿sí? Entonces, cuando yo voto, yo estoy eh, implementando o materializando el derecho que tengo a participar, digamos, en las elecciones y por lo tanto, entonces estoy activando un mecanismo de participación, ¿cierto? En el momento de depositar el voto. Pero como esa ley se crea con el ánimo de que las promesas que hacen los candidatos queden consignadas en un documento que se registra ante la Registraduría Nacional. Entonces, y que ese documento, digamos, como es como una constancia de lo que un candidato le está prometiendo a la ciudadanía, entonces se convierte como en un pacto entre el candidato y la ciudadanía. Entonces, la norma dice que cuando el candidato sea elegido, él debe entonces, digamos, cumplir con dichas promesas, ¿cierto? Entonces, y más adelante la norma dice que ese programa de gobierno es el insumo o uno de los insumos con los cuales él luego va a construir su plan de desarrollo. O sea, que su plan de desarrollo lo debe construir teniendo en cuenta que es un programa de gobierno. Entonces, en ese sentido, yo también hago la lectura de que el voto programático o el programa de gobierno es un mecanismo de regulación de la campaña electoral, en tanto lo que está regulando son las promesas de los candidatos. Recordemos que en el pasado los candidatos, digamos, con tal de tener esa mayor posibilidad de ganar, hacían promesas que incluso cuando ya eran elegidos eran imposibles de materializar, ¿cierto? Uno, porque desconocían la norma o luego las restricciones de la norma impedían implementar lo prometido. Dos, porque no se tenían los recursos, ¿sí? O tres, simplemente porque él después lo olvidaba y se hacía el de la vista gorda, como decimos coloquialmente, y ya no le interesaban cumplir ciertas promesas, ¿cierto? Entonces lo veo también como un mecanismo. Y el tercer mecanismo, que es el que a mí personalmente me interesa, pues por el área, digamos, académica bajo el cual me desempeño, tiene que ver como el primer eslabón, el programa de gobierno como el primer eslabón del plan de desarrollo. Es decir, es la visión, esa primera visión que el candidato recoge de lo que será su propuesta de planeación del desarrollo para los 4 años en que él va a estar gobernando, ¿cierto? En este sentido, digamos, por eso se espera que incluso desde la formulación del programa de gobierno esto se haga participativamente, para poder que esa visión del desarrollo pues no sea la visión solo del candidato o de su equipo de gobierno, sino que sea la visión de toda la comunidad en función
de qué espera lograr de ese proceso de planeación como visión compartida, digamos, de todos los pobladores de un territorio en específico. Entonces, a mi modo de ver, lo que nos arroja, digamos, esta producción académica es que nos concentramos solo en mirar la revocatoria del mandato, ¿cierto? Es decir, en esa sanción a la que se ve sometida el candidato de no cumplir con esos postulados, con esas promesas, llamémoslo así, y tal vez hemos descuidado desde la academia, digamos, los otros tres. También entonces se hace referencia generalmente al programa de gobierno como un requisito de inscripción de la candidatura solamente, un requisito que es surtir de carácter formal y que se hace, digamos, como un elemento para poder acceder a la contienda electoral, ¿cierto? Entonces, digamos, es otra de las referencias. Y otro de los, digamos, asuntos encontrados es que esta producción académica, la mayoría o parte pues de ella, buena parte de ella proviene de la disciplina del derecho. Están pues los abogados y, digamos, objetos de estudio que están dentro de esa disciplina son los que están, digamos, accediendo a proponer análisis, propuestas sobre el tema, ¿cierto? Entonces ahí vale la pena insistir en la posibilidad desde la ciencia política para hacer más análisis respecto a esta temática. Bueno, ¿qué nos encontramos en cuanto a intereses y objetivos de estas indagaciones? Nos encontramos que se presenta entonces el voto programático desde, digamos, la necesidad o la particularidad de relacionarlo como un elemento más desde la participación política y como un mecanismo de participación ciudadana, ¿cierto? Eh, y bueno, y en el caso de las revocatorias, que va en función de activar entonces posibilidades de sanciones respecto o derivado del desempeño del gobernante. También nos encontramos, digamos, un trabajo que nos pareció muy bueno sobre que analizaba los perfiles de los aspirantes, en este caso para las alcaldías locales o localidades pues, de Bogotá, y proponía ese relacionamiento entre el perfil y el correcto ejercicio del voto. Entonces hacían una correlación muy interesante y es que, claro, con los años y con el acceso, digamos, a educación y a la información y a la capacitación de candidatos, cada vez los perfiles de los candidatos a alcaldes, por ejemplo, se fue cualificando con el tiempo. Y bueno, y a medida que la oferta también desde el Estado para esa capacitación se iba incrementando, entonces correlacionaban que mejores perfiles de candidatos derivaban en un ejercicio de voto programático más eficiente, en el sentido de que mejores perfiles más cualificados en cuanto al entendimiento de lo público, ¿cierto? De las normas y el proceder en la gestión pública, hacían que estos candidatos, que luego pues iban a desempeñarse como alcaldes, hicieran un correcto ejercicio, digamos, de pasar del programa de gobierno al plan de desarrollo, y por lo tanto pues no era necesario, digamos, acudir a otro tipo de sanciones o a otro tipo de reclamos. Entonces, es un trabajo pues, bastante interesante que relacionaba el asunto de la cualificación de los candidatos. También nos encontramos con objetivos relacionados con mejorar la aplicabilidad o incluso, como denominaban algunos críticos, la ineficiencia del voto programático, ¿cierto? Nos encontramos con trabajos que hablan de que el voto programático es una figura jurídica autóctona nuestra, un poco, digamos, con esa ironía de que éramos el único país que por norma obligaba a un candidato a cumplir con sus promesas de campaña. Entonces, digamos, una crítica bastante importante, pero que, bueno, tiene su asiento en la forma también en que nosotros hemos construido este Estado-nación, ¿cierto? En la forma, digamos, en que el Estado ha venido siendo cooptado por grupos y por diferentes actores con intereses no siempre, digamos, colectivos,
sino en función de intereses propios que terminan entonces haciendo, como les digo, que algunos de ellos con tal de ganar, pues se dan en las promesas que luego no son posibles de cumplir. Entonces habla precisamente de cómo se podría mejorar y hacen propuestas de cómo se podría mejorar esto o incluso propuestas relacionadas con ampliar el voto programático. O sea, el voto programático eh, aplica, y el asunto de la revocatoria, recordemos que no aplica para presidente, entonces hablan de, bueno, ampliemos para todos los, los cargos de elección popular, incluso para el asunto de los cargos colegiados, ¿sí? Como concejales, diputados y congresistas. Y en algunos casos, bueno, en un caso, perdón, nos encontramos con una propuesta también que fuera posible aplicar ese voto programático a otro tipo de funcionarios. Entonces, hay, digamos, propuestas en varios sentidos respecto a este asunto de la aplicabilidad. Bueno, y como de todas maneras, aunque no hizo parte de nuestro análisis, pero al encontrarnos este volumen de información, no hay que negar entonces que hay un montón de investigaciones que analizan el asunto de la revocatoria del mandato, ya sea que cojan un caso o varios casos comparativos o que hagan análisis de por qué en Colombia no funciona la revocatoria del mandato. Bueno, es un tema pues que sigue produciendo la revocatoria del mandato, es un tema que ha producido y sigue produciendo pues mucha información académica sobre esto. Frente a los resultados, perdón, frente a la fundamentación, nos encontramos entonces que hay diferentes marcos, digamos, analíticos que se emplean en el estudio de este tema, que van desde el asunto de la participación política, la participación ciudadana, hasta incluso enfoques más abarcativos como el de la gobernanza. Sin dejar de lado el asunto, digamos, el marketing o la mercadotecnia electoral, y como también les mencioné, al provenir, digamos, muchos de ellos del ámbito jurídico o del derecho, pues obviamente presentan marcos desde la dogmática jurídica o análisis normativo constitucional, digamos, hace más como énfasis en ese aspecto. Y también en las metodologías, pues hay un amplio rango de metodologías, la mayoría de ellas cualitativas, que van desde el estudio de caso, la investigación acción participativa, el análisis documental y las encuestas como principales, digamos, modelos o diseños investigativos. Bueno, ¿cómo pudiéramos agrupar, digamos, esos hallazgos que se van planteando? Tal vez es un poco discrecional plantear el asunto de dos grandes como categorías o agrupaciones. Eh, Seguramente esto con el tiempo lo podremos reflexionar más. Recuerden pues que hace muy poco tiempo terminamos la investigación y que de hecho, digamos, todavía nos falta poder acceder a un material que está reposando en bibliotecas, entonces seguramente podemos tener un poco más de tiempo, ¿cierto? De dedicar más a la reflexión de estos resultados, entonces esto pudiera cambiar en el futuro, pero por ahora, digamos, eh, lo que están reflejando estos hallazgos es más, digamos, en mirar el asunto del programa de gobierno y del voto programático como un asunto de mecanismos democráticos y, digamos, de apertura a la política electoral, donde encontramos, por ejemplo, temas relacionados, o hallazgos, perdón, más que temas, hallazgos ya de las investigaciones relacionadas con la identificación de los vacíos normativos, propuestas, de las que les hablaba pues ahora, diferentes propuestas para subsanar lo que ellos denominan la inaplicabilidad o las falencias. Hay también propuestas para, digamos, en función de otras formas de elección de alcaldes locales, en particular en Bogotá, pues por lo de las localidades, ¿cierto? Ese es otro tipo de alcalde, no como el alcalde mayor, entonces un poco también propuestas en ese sentido de reformar, dado pues que esas localidades pues en realidad son municipios, son, digamos, otra escala territorial que con el tiempo, digamos, fue creciendo y que ahora también tendrían casi que las mismas potestades o importancia que un alcalde de un municipio grande como por ejemplo Envigado o Bello. Eh, También hablan de mayor educación electoral, ¿cierto?
no solamente a los ciudadanos, sino también a los candidatos, y propuestas para implementar otros mecanismos, digamos, para activar la democracia participativa en el país, que no solamente dependa del ejercicio, digamos, del voto, ¿cierto? O que cuando se den estos procesos de revocatoria, pues se activen otros mecanismos, porque si van a depender de alcanzar la cuota electoral, pues ahí es donde en algunos casos tiende a fallar el asunto. Sobre la inoperancia, ¿cierto? Y cómo también esto redunda en consecuencias relacionadas con la alta abstención electoral o la ineficacia de la revocatoria, que sale porque eh, es casi obligado debido pues, al gran volumen de información y de relacionamiento de los temas. Y otro gran, digamos, categoría tiene que ver ya más con el asunto de la participación ciudadana, ¿cierto? Y aquí es donde nos encontramos, eh, digamos, hallazgos muy interesantes, como por ejemplo la débil incidencia, digamos, de la ciudadanía en la formulación de los planes de desarrollo a nivel local. Eh, Ahí también vale pues la sospecha que nosotros estamos tratando de ir verificando, que tiene que ver con incluso la baja incidencia o participación ciudadana en la construcción del programa de gobierno, ¿cierto? Entonces, seguramente más adelante podríamos añadir estas reflexiones sobre la participación constructiva, perdón, la construcción participativa del programa de gobierno. Bueno, y de ahí entonces exigir precisamente la elaboración de un programa de gobierno que se construya conjuntamente con las comunidades. Otro de los hallazgos en ese sentido es el débil relacionamiento de funcionarios que han sido elegidos no por elección popular, ¿cierto? Sino por, como les decía ahora, tal vez otro tipo de funcionarios que como no está sometido, digamos, a ese escrutinio de la ciudadanía, entonces no se relaciona con ella. Y ahí entonces la ciudadanía también empieza a presionar por mejores formas de relacionamiento, digamos, en el marco de la gestión pública con estos otros funcionarios, ¿cierto? Porque, digamos, aquellos que fueron elegidos popularmente tal vez tengan ahí otro tipo de condicionamiento, ¿cierto? Rendición de cuentas o otro tipo de escenarios e instancias en los cuales mantiene esa relación con la ciudadanía, pero aquellos que no fueron elegidos bajo este mecanismo, pues entonces son o pierden ese contacto con la ciudadanía, y ahí es donde también nos está mostrando que es necesario empezar digamos, a fortalecer estos otros relacionamientos. Bueno, y el asunto del voto programático como un derecho, ¿cierto? Se ve también cómo ese derecho se puede convertir en una posibilidad para resolver problemas estructurales de la democracia y contribuir a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, pero digamos aquí todavía además de las propuestas que ya les enuncié, todavía digamos no hay implementación o estructuración de mecanismos puntuales que permitan, digamos, ir avanzando en este sentido. Se deja pues la conclusión o el hallazgo en sentido abierto, pero todavía, digamos, nos falta ir más allá a mirar, bueno, cuáles son esas formas estructurales de empezar a fortalecer la ciudadanía y si esas formas requieren entonces de reformas normativas, ¿cierto? Que puedan ir entonces permitirnos avanzar hacia allá. Bueno, quise traer esta también pues para indicar cuáles fueron los libros también que incluimos. El voto programático y problemas de gobierno en Colombia de Salamanca, que fue el que les decía ahorita, publicado por la Universidad del Rosario. En realidad este es un muy buen texto que recoge, digamos, buena parte de esa discusión en relación con el voto programático y que hace, digamos, esa comparación a nivel internacional de, de este mecanismo, porque aparece, digamos, en los reglamentos nacionales como de esa trascendencia, ¿cierto? De intentar regular un poco el asunto de las promesas.
Bueno, y otros dos textos que si bien ya son más, pues, más viejitos, digámoslo así, ya son publicados hace varios años, eh, pues no dejan de recopilar, digamos, buena parte de ese análisis. Muy tempranamente apareció en el 94 el texto de voto programático, el nuevo poder ciudadano, que es recién creada la norma y que recoge más las reflexiones en torno a las decisiones y a los debates ocurridos en el marco de la Asamblea Constituyente y de la nueva pues, Constitución para poder implementar el voto programático. Entonces recoge más los argumentos, ¿cierto? Toda esa parte como de la exposición de motivos, si se quiere, de la ley, eh, eh, digamos que se estaba discutiendo en ese momento. O sea, ¿por qué? Presenta como las razones del por qué en ese momento era necesario entonces crear esa ley del voto programático. Entonces da muy buena, digamos, información contextual de lo que estaba ocurriendo en ese periodo. Y el texto de Ramírez del 2000, que bueno, tampoco está disponible digitalmente, pero que habla de precisamente el voto programático como un mandato imperativo, en el caso colombiano, que también muestra entonces desarrolla, digamos, buena parte del asunto de la, de la revocatoria y de las sanciones, digamos, procedentes del no cumplimiento, digamos, de esa nueva, digamos, regulación en el marco pues, de la campaña y de lo que se esperaba dentro de la política electoral. Entonces, estos textos los agregamos a la revisión, digamos, para tener un poco ampliar ese marco contextual y, como les dije, también incluimos parte pues, de literatura internacional y ahí hay conversaciones con México, con Chile, Costa Rica y Argentina sobre ellos también cómo empiezan a operacionalizar el asunto del mandato imperativo y Chile, por ejemplo, también empieza a formular regulaciones respecto al voto programático, casi muy parecido al sentido en que lo planteamos acá en Colombia. Bueno, y finalmente, pues también ampliamos, bueno, quisimos mirar qué grupos de investigación habían trabajado o trabajan el tema. Y bueno, nos encontramos que en el pasado dos grupos, uno de la Cooperación Universitaria Americana y otro de la Cooperación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, habían también trabajado este tema, uno a través de la asesoría de un trabajo de grado y el otro a través de un artículo que habla sobre la revocatoria del mandato, ¿cierto? De extender pues, el voto programático al presidente. Eh, entonces nos encontramos con estos dos, pero no son, digamos, no hacen parte, el tema no hace parte ni de una línea de investigación o de un objeto de estudio sistemático, ¿sí? Bueno, y nosotros, pues, que la idea es, como les dije al principio, proponer este objeto de estudio de manera más sistemática, pues también, digamos, empezamos entonces con una investigación formal, que es de la cual estamos dando los hallazgos y que esperamos entonces poder, luego, pues estaríamos con la expectativa de poder continuarla en desarrollo de futuras fases, ¿cierto? Bueno, finalmente, para ya dar el espacio, así tienen preguntas o inquietudes, quisiera decirles que, pues, eh, aparte, digamos, de los compromisos formales que adquirimos y que ya hemos venido cumpliendo con el Centro de Investigaciones para el desarrollo de esta investigación, eh, nos fue aceptada una ponencia sobre el tema para el encuentro de la red de políticas públicas que se iba a desarrollar este año, pero que por cuestiones asociadas a la pandemia no pudimos, no se pudo realizar este año, entonces queda pendiente para el año entrante. Ya pues nos confirmaron esto y segundo, dos artículos de, de, de revista, perdón, uno de divulgación que ya fue publicado en la revista Estudios de Derecho y Política de nuestra facultad y otro artículo que fue publicado
en la revista Bitácora Urbano Territorial. Entonces, pues, a pesar de que es una investigación de corto alcance y que, valga la redundancia, todavía no hemos terminado de reflexionar todos los hallazgos, pues digamos ya tenemos algunos frutos que compartir para iniciar ese debate con la comunidad académica. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, profesora, muchas gracias a usted. No sé si alguien más, si alguien tiene alguna anotación, pregunta, inquietud. Bueno, yo de una forma muy atrevida, diría yo, porque es que esta no es mi área de trabajo. A mí me parece que el tema es muy interesante. Creo que el tema del voto programático especialmente deber ser en Colombia un ideal en el sentido de, teniendo en cuenta que los partidos políticos están tan desfigurados en su esencia y en sus mojones o límites entre uno y otro, el voto programático sería el ideal y el más consecuente con una participación política activa del ciudadano colombiano. Sin embargo, y esa es la parte que yo creo que soy muy atrevida, y es que yo creo que los hallazgos a los cuales ustedes llegaron son muy provisionales por la opción muy válida, pero una opción de revisar revistas y artículos en revistas indexadas, achica o pone muy pequeño, como bien se resalta en su intervención, los temas de investigación, pues lo que uno vaya las fuentes a las que vaya uno a acudir. En nuestro país nosotros sabemos que el tema de la indexación de las revistas es un tema muy polémico, actualmente muy discutido, especialmente, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, en donde inclusive se está promoviendo e incentivando el acceso abierto, porque el acceso a las revistas indexadas es muy difícil para el investigador por todas los requisitos y condiciones que se tienen, y creo yo que en la parte de la ciencia política mucho más. ¿En qué sentido? Y es que la ciencia política pues es una disciplina joven que tiene todavía una exploración en su objeto, en su lugar, en su espacio. Entonces, tener acceso a trabajos que estén publicados en revistas indexadas, pues el acceso se puede tener, pero encontrar muchos trabajos es muy difícil porque es muy difícil la publicación. Cuando yo tuve la oportunidad de estar al frente de la dirección de la revista Estudios de Derecho, pues me di cuenta no solamente que para el derecho era supremamente difícil, y para nuestra revista que tiene de tantos años perdimos la indexación y ha sido muy difícil volverla a tener. Ya la discusión ya en este país sería ya no estar en las revistas indexadas, sino en las bases de datos, Scopus, ese tipo de cosas, porque a los investigadores les interesa más la visibilidad, especialmente en Colombia, y la visibilidad se las dan más esas bases de datos que las revistas. Entonces, insisto en que soy muy atrevida sugiriendo que habrá que mirar en otros lugares, no revistas indexadas, digo yo, revistas de divulgación, trabajos de este tipo, porque o si no los hallazgos, como los resalta usted en su exposición, se quedan muy provisionales. Entonces, creo que para futuras miradas tendría que pensarse en replantearse que sean revistas indexadas por el espacio tan pequeño que los investigadores tienen para publicar. No sé usted qué opina frente a ese atrevimiento de mi parte. No, Lina, claro que no es ningún atrevimiento, es una lectura muy atinada de lo que está ocurriendo. Eh, Inicialmente, claro, lo que pasa es que uno, digamos, en este tipo de apuestas o de diseños, a veces también por el temor de que es en corto tiempo, ¿cierto? Y que querer abarcarlo todo, digamos, a veces como que uno se siente un poco temeroso. De hecho, como lo decía, el primer temor era como ese periodo de tiempo tan grande, ¿cierto? Y bueno, inicialmente en los 90 y a principios de la década del 2000, muchas de estas revistas, digamos, eran indexadas y no tenían el problema que hoy tenemos, ¿cierto?
es un poco más de los últimos años, de pasar de tener 30 revistas o 100 revistas indexadas, quedamos solamente con 5, por decirlo pues de una manera un poco exagerada. Pero sí tiene toda la razón. Eh, Seguramente en una futura fase pudiéramos estar planteando, de hecho yo por ejemplo quedé muy motivada a rastrear cómo aparecía el tema en la prensa, ¿cierto? No lo alcanzamos pues por límites de tiempo, pero bueno, cómo aparece ese discurso del voto programático y sobre todo de la parte pues, que a nosotros nos interesa, el programa de gobierno, cómo aparece en la prensa, porque recordemos que al inicio de esta ley, pues muy pocos sabían cómo construir o la construcción del programa de gobierno, perdón, era, hoy en día todavía se da una sola página. Yo que he venido recopilando ese material, me he dado cuenta de esto. Y ya para terminar, una anécdota muy pequeña, y es que a pesar de que este tema es poco estudiado, pues estoy hablando del programa de gobierno como el eslabón, el primer eslabón del plan de desarrollo, ¿cierto? No la revocatoria, porque la revocatoria sí tiene mucho ya, pero desde donde nosotros lo estamos planteando es muy poco estudiado. Y de hecho, hace poco, pues, de otras reflexiones anteriores, postulé un artículo en ese sentido, pero como es exploratorio, el rechazo de las revistas es horrible, porque entonces ellos están pensando que temas que apenas, digamos, están abriendo otras miradas, que ya tengan una consolidación o que se trabaje de una manera, digamos, con otro tipo, digamos, de más analíticos. Entonces, como que el rechazo automático es, no, usted está en etapa exploratoria, entonces no es digno de que esté en una revista indexada. Entonces es también como un poco discriminatorio de las revistas que hoy en día sí tienen todavía esa clasificación o indexación pues, de conciencias, es un poco discriminatorio y lo digo con todo el respeto de los evaluadores que tal vez vayan a ver este video, pero el maltrato en las evaluaciones es horrible. O sea, no, Sí. sí, es como si ni siquiera pues un estudiante como el primer semestre que a veces no tiene muy claros ciertos conceptos y el maltrato, digamos, a la hora de plantear las evaluaciones es hiriente, o sea, en ese sentido. Entonces, bueno, yo también opté por digamos, seguir más bien defendiendo la política de acceso abierto y otro tipo de estrategias de publicación como una forma también de que en la facultad nuestros trabajos de investigación lleguen a otro público, que no necesariamente sean el de las revistas súper bien evaluadas, sino que pueda llegar, digamos, a un público más amplio y en ese sentido ya, digamos, la defensa pues del acceso abierto sí lo vengo implementando también desde hace tiempo. Sí, 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 definitivamente nosotros en la facultad también tenemos esa apuesta, pues como ustedes saben, nosotros no exigimos como se exigía en un pasado, que si que se publicara en una revista un artículo en una revista indexada, eso es irreal. Y otra sugerencia que inclusive a mí me llamó mucho la atención cuando ustedes participaron en la convocatoria es frente al tiempo de la investigación. Yo tengo claro que ustedes ya tienen unas propuestas, unas líneas de investigación en el grupo, pero creo que 6 meses es muy poco para hacer cualquier investigación. Y ustedes mismos se apretan con los tiempos y el cronograma que son ustedes los que escogen. Entonces, otra sugerencia sería pues, que fuera un poquito más de tiempo, porque es que el tiempo que ustedes mismos se impusieron fue muy corto. Pero de todas maneras, muy interesante el trabajo que se logró hacer. Creo que es una línea importante. La otra sugerencia que yo haría es presentar como un proyecto de investigación por fases, y no, porque es que miren que ustedes en cada fase tienen que surtir todo el trayecto de la investigación en el centro, es decir, otra vez investigadores, otra vez todo el tiempo. En cambio, si se propone una investigación por fases, se evaluaría solamente una y después cada fase tendría un tiempo determinado. Esa es una sugerencia pues que a ustedes como investigadoras les hago, porque como ustedes ya tienen una línea muy precisa y muy clara,
les caería muy bien esa mirada y esa propuesta que yo creo que en el Comité Técnico de Investigaciones no tendría oposición. Bueno, si no tienen algo más. Bueno, de esas, muchas gracias, Lina, por esas recomendaciones. Sin duda, después las acogeremos. Yo creo que referente a la última dieta de fases, ese siempre ha sido el ideal. El asunto es que también los evaluadores sepan qué significa evaluar un proyecto por fases, porque a veces rechazan el trabajo porque dicen, ustedes están planteando 5 fases y con esa financiación tan poquita, o con, cierto, entonces a veces como que los evaluadores no entienden muy bien. No, pero hay formas de presentar. Pues por Exacto. eso lo podemos hablar vos y yo después, porque realmente creo que se puede pensar en diferentes fases con diferente financiación. Vale, sí. Entonces yo creo que sí lo podemos hablar. Bueno, muchas gracias entonces. Creo que ya damos por terminado esta divulgación. No sé si alguien más tiene algo que anotar. No, Bueno, profe, yo como siempre acá aprendiendo mucho ah, divulgaciones, y estas específicamente que mencionan temas como por ejemplo de la planeación territorial y todo eso, que últimamente hemos tenido mucho que ver con eso, aprendo demasiado de ellas y más porque también fue mi enfoque de investigación en el posgrado, entonces me nutro mucho de esos temas. bueno, siquiera nos alegramos mucho, ¿cierto, Olga? Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Y que estén muy esa bien. Laura se conectó, Laurita, un saludo y muchas gracias por tu apoyo. Excelente, Laura, como estudiante en formación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Que estén bien, hasta luego, feliz día.